Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la ayuda de Dios a las personas necesitadas aquí en la tierra. Debemos saber que hay un Dios en los cielos dispuesto siempre a ayudar al hombre, a la mujer, a la familia en cualquier necesidad, pero debemos saber cómo acudir a Dios. Por eso hoy enseñaremos de un caso importante en cuanto a cómo Dios bendice cuando hay problemas económicos, crisis en la economía y hay problemas de el alimento, hambruna. La Biblia es un libro de enseñanza y hoy hablaremos de todo ello, así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, la hambruna nos habla de un tiempo de crisis económica. Al no haber para comer, entonces se incrementan los precios, hay desabastos, no hay mercancía, o si la hay es muy cara. Entonces eso nos habla de una crisis económica cuando un producto que antes valía tal y ahora se ha incrementado al doble o triple. Y eso nos habla de la crisis económica que viene por la hambruna. Y siempre en tiempos así es como Dios bendijo a sus siervos, ¿no? O a sus siervas. En la Biblia hay tantos ejemplos que se pueden dar de cómo Dios bendijo a alguien en tiempo de crisis, y Dios lo sigue haciendo hoy sobre la iglesia, porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Y por ello es que Dios no va a permitir que su iglesia esté mendigando pan por las calles, sino que tenga más que suficiente y sea próspera, porque la iglesia es la representante de Jesucristo también aquí en la tierra. Así es. La iglesia está enseñando de las Escrituras de cómo vivir en tiempos difíciles, en tiempos como los que hoy vivimos. Hay problemas en cada ciudad y en cada nación, y cuando el problema es lo económico y no hay para comer, no hay fuentes de trabajo, entonces las personas tendrán que pedir prestado dinero o inclusive estar viendo cómo obtener el dinero de manera ilícita. Todo ello lo estamos viviendo en el tiempo de hoy. Por eso la importancia de esta enseñanza. En tiempos de hambre, Dios se acordó de una ciudad que no era parte de la nación de Israel. Era una ciudad gentil. Habían personas gentiles con muchas necesidades, pero de manera especial había una persona dispuesta a creerle a Dios. Una mujer. La Biblia habla de una viuda que estaba padeciendo hambre. En una ciudad como cualquiera de nuestras ciudades, siempre hay un cordón de miseria, hay un cordón de pobreza, hay siempre pobres, pero Dios no está atendiendo al pobre por ser pobre, sino porque hay obediencia a su palabra. Se predica el evangelio tanto a ricos como a pobres. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, cualquier persona puede escuchar el evangelio en la radio, ver la televisión, redes sociales. Ricos o pobres tienen la oportunidad de oír el evangelio de Jesucristo y creer. Dios puso en el ser humano la capacidad de creer. Todos podemos creer, porque es en el creer a Dios, creer su palabra, donde empieza la bendición. Así que en una ciudad donde hay muchos pobres, si los pobres están dispuestos a creerle a Dios, la bendición vendrá. Y hay muchos salmos que hablan de cómo Dios atiende la necesidad del pobre. Por ejemplo, en el Salmo 109, versículo 31, allí la Escritura dice, porque Él se pondrá a la diestra del pobre. Dios sabe que el pobre tiene necesidad.
no tiene dinero, y si no tiene dinero no tendrá para comer, no tendrá para satisfacer sus necesidades básicas. Así que dice la Escritura, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. El diablo está detrás de todo ello. Jesucristo habló de Satanás como un ladrón. El ladrón es el que roba, roba el trabajo, roba el dinero, roba la salud, roba la paz, roba la felicidad. El diablo está en su obra destructiva de la familia. Pero para esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Dios se pone a la diestra del pobre cuando el pobre está dispuesto a creerle a Dios. El diablo, después de su obra destructiva, empieza a juzgar. El diablo es un acusador, está acusando al pobre en su pobreza. Así que por eso necesitamos saber que el único que puede ayudar al pobre es Jesucristo. Y la Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, los pobres, saliéramos de nuestras pobrezas. Así que solamente en Cristo hay un cambio de condición económica. Y cuando vino Jesucristo predicando el Evangelio, Jesucristo dijo, lo podemos leer en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, Jesucristo está hablando de la profecía que hablaba de Él. ¿A qué vino Jesucristo por primera vez al planeta Tierra? A ayudar a las personas que habían sido atacadas por el diablo. Debido al pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos hemos nacido en la naturaleza del pecado. Y por el pecado el diablo tomó derecho. Por lo tanto, muchos estaban agobiados, estaban en condiciones deplorables en cuanto a el trabajo, la economía y las enfermedades, personas inclusive endemoniadas. Todo esto fueron los tiempos que Jesucristo le tocó vivir cuando vino por primera vez. Por eso cuando Cristo comenzó su ministerio, Él habló la profecía que hablaba de Él. Y la profecía hablaba acerca de cómo los pobres iban a ser bendecidos desde el cielo. Sí, es 4. 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí está el plan de trabajo del Señor Jesucristo, y Jesucristo dijo, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. Hay personas dispuestas a creerle a Dios. La Biblia enseña que debemos estar dispuestos a oír el Evangelio y creer para que la bendición empiece a ser efectiva en cada persona. Dios no hace acepción de personas. Dios considera tanto a los ricos como a los pobres. Tanto el rico como el pobre nació en pecado. El rico nace en pecado, el pobre nace en pecado. El problema está en cuanto a que los ricos endurecen su corazón con respecto al Evangelio porque tienen riquezas, han acumulado riquezas y el dinero pasa a ser su propio Dios. Hacen del dinero su Dios y ellos dicen, no necesito a Dios, yo tengo cómo satisfacer mis problemas. Tienen dinero, viene la enfermedad, tienen dinero para el hospital, dinero para las medicinas, dinero para los médicos. Ellos cubren todo, no necesitan a Dios. En cambio el pobre no. El pobre llega a la enfermedad y hay problemas. ¿Cómo solucionar el problema de la enfermedad?
si no hay trabajo, si no hay dinero, ¿cómo ir al médico? ¿Cómo comprar medicinas? Se necesita entonces la ayuda del cielo. Por eso Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar las buenas nuevas del Evangelio a los pobres. Pero no quiere decir que el Evangelio solamente es para los pobres. Se predica a toda persona. Podríamos decir, porque Jesucristo habló de los pobres en el espíritu. Debemos ser pobres en el espíritu, o sea, tener hambre de Dios, hambre de la salvación, hambre del Evangelio, hambre de la palabra de Dios, tanto pobres como ricos. Y cuando hay hambre espiritual, entonces el Señor obrará. Cuando nació Jesucristo en la tierra, nació en el seno de una familia de escasos recursos, José y María. Sabemos la historia, Jesús nació en un establo, no nació en un lugar acondicionado para un nacimiento, sino todo lo contrario, nació donde estaban pastando los animales, así que habían animales allí y fue José y María los que participaron del nacimiento, el alumbramiento. Pero dice la Biblia que cuando llegó el tiempo de presentar al niño conforme a la ley, de acuerdo a la ley de Dios, había que presentar al primogénito en el templo. Los niños se presentan delante de Dios cuando tienen 8 días y es lo que encontramos aquí en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Podemos leer nuevamente lo último porque es la ofrenda. Había que presentar la ofrenda en el templo de Dios. Dios había considerado 2 tipos de ofrendas: la ofrenda para los ricos y la ofrenda para los pobres. Tanto los ricos tenían que ofrendar como los pobres tenían que ofrendar. Así que cuando la Biblia habla de 2 palominos. Sí, un par de tórtolas o 2 palominos. Todo ello tiene que ver con la ley y está en Levítico. En Levítico capítulo 12 dice la palabra en el versículo 3: y al 8º día se circuncidará al niño. Al 8º día eran los 8 días que presentaron a Jesús en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, por parte de sus padres, en este caso el padre adoptivo, José y María. Versículo 6: cuando los días de su purificación, la purificación de la madre, fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año. Aquí tenemos la ofrenda normal, y esta ofrenda prácticamente es para las familias que tienen recursos económicos. No cualquiera puede comprar un cordero de 1 año sin defecto. Dice aquí un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que esta era la ofrenda que presentaban las personas que tenían posibilidades económicas. Sí, aquí nos habla acerca de la circuncisión, que era lo que hacía el pueblo judío, que el primero en ser circuncidado fue
Isaac, que es el hijo de la promesa, es la primer criatura, se puede decir, o el primer hijo que se circuncidó al 8º día de haber nacido. Así que Dios instituyó la circuncisión, no la ley, de hecho es en el tiempo de Abraham. Luego se instituyó la ley de Moisés, como vemos aquí en Levítico 12. Y nos habla aquí en Levítico 12 del 1 al 8 acerca de las reglas, ¿no? Se pueden decir de la circuncisión, que circuncisión era para el varón era cortarle el prepucio, ¿no? Era una operación quirúrgica que tenía que hacer en este caso los sumos sacerdotes del templo. Y aquí nos dice también parte de las leyes de circuncisión es que no importa qué día sea, el 8º día, ese día se tenía que circuncidar al niño, no importa si era día de reposo o si era un día de alguna fiesta bíblica, tenía que circuncidarse en ese mismo día cuando se cumpliese el día 8. Y en cuanto a la madre, aquí nos habla precisamente, aquí en Levíticos 12, nos habla del tiempo de purificación de la madre, ¿no? Porque al dar a luz un hijo, se tenía que después purificar y dar su ofrenda al Señor también, como aquí la ofrenda era un cordero o 2 tórtolas por la circuncisión de su hijo, y ese era el día que se le daba nombre a la criatura, ¿no? Por eso dice en Lucas, le pusieron por nombre Jesús. Y aquí también vemos, según un cordero, estamos hablando aproximadamente 2,000, 3,000 pesos, por decir un ejemplo. Bueno, en cambio, al tiempo de hoy, en cambio 2 tórtolas, estamos hablando de unos 500 pesos o algo así. Entonces, ¿cuál ofrenda vas a dar? ¿La de 2,000 o 3,000 pesos o la de 500 pesos? ¿No? Pero tenías que dar una ofrenda al Señor que por tu nadie podía presentarse al templo delante de Dios con las manos vacías. Sí. Sea rico o pobre, había que presentar la ofrenda. Sí, aquí en la ley te daba 2 opciones, pero tenías que escoger una de las 2. Sí. O era un cordero o eran 2 tórtolas o 2 palominos. Bueno, y algo también muy interesante aquí es el tiempo de purificación de la madre, ¿no? Porque dice que, primero era 7 días impura, ¿no? Por haber nacido el niño. Y a partir del 8º día empezaba la mujer otros 33 días para purificarse totalmente. De ahí viene la palabra cuarentena, ¿no? Tenía que estar apartada por 40 días. Claro que en el día de la circuncisión podía ir con el hijo al templo que estaba en Jerusalén, pero aquí hablamos de que 33 días después tenía que purificarse después de la circuncisión del niño. En cambio, si era una niña, la mujer tenía que estar 14 días más 66, que nos habla de 80 días en total, el doble. Tenía que estar guardada en casa el doble. Pero aquí vemos que Jesús vino para redimirnos de los pecados, ¿no? Porque se cree que Jesús tenía 33 años de edad cuando murió y resucitó de entre los muertos, y al hacerlo también lo hizo por las mujeres que tenían que apartarse otros 33 días para ser purificadas y luego dar su ofrenda al Señor. Sí, Dios es Dios de instrucciones, y aquí en Levítico vemos todas las instrucciones que Dios dio para el alumbramiento de una mujer, las condiciones que tenía que suceder después del alumbramiento, inclusive exactamente las fechas. Al 8º día había que circuncidar, había que ponerle el nombre correspondiente, entonces había que presentar también la ofrenda. La ofrenda es importante porque es la llave que abre el cielo. Hemos enseñado mucho de la ofrenda, y la ofrenda especial que tiene que ver con el diezmo, porque el diezmo habla de la comida y el cuerpo necesita alimentarse. Así que todo ello lo estableció Dios como leyes.
instrucciones que tenían que seguir todos los del pueblo de Israel, todos los judíos. Así que aquí tenemos la ofrenda, ya sea un cordero, pero dice la Escritura en Levítico 12:8, y si no tiene lo suficiente para un cordero, como en el caso de José y María, José era carpintero, era una persona con pocos recursos, entonces, si no tiene lo suficiente, tomará entonces dos tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Fue la ofrenda que presentó José y María en el templo, lo que se registra en el Evangelio de Lucas. La Biblia habla que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, con su pobreza, nosotros fuéramos enriquecidos, o de otra manera, sacarnos de la pobreza. Por eso Dios está mirando una ciudad, está mirando las personas en su necesidad, pero sobre todo el corazón de las personas necesitadas. Los corazones deben estar dispuestos a seguir las instrucciones que Dios ha dispuesto, porque si no seguimos las instrucciones de Dios, no puede haber la bendición de Dios. Cuando uno lee Levítico, que tiene que ver con las leyes que Dios estableció en el monte Sinaí, al tiempo de hoy, siglo XXI, podríamos decir, bueno, esto es muy estricto o muy exagerado, ya para los tiempos modernos que hoy vivimos, pero eran las instrucciones de Dios. Dios califica la obediencia a sus instrucciones. Dios es Dios, no es un ser humano. Dios está esperando que el ser humano obedezca paso a paso las instrucciones, y por eso Dios desde el principio envió a los profetas para que los profetas dieran instrucciones a las personas en sus necesidades. Sí, hoy en día, por ejemplo, la circuncisión, eso estaba escrito en la ley, ciertamente, pero hoy nos regimos por la gracia de Dios, y la circuncisión hoy sería la santidad. Sí, apartarnos del mundo, del toda pecado. Contaminación del pecado, de adulterio, fornicación, idolatría, y codicia, avaricia, todo lo que tiene que ver con el pecado en este mundo. Y quien nos ayuda es el Espíritu Santo para poder vivir en la vida que agrada a Dios. Así que hoy tenemos todas las facilidades de parte de Dios. La Biblia enseña, vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos del 25 al 26. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, después de haber declarado: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando Jesucristo dio la revelación de la profecía y que esa profecía se cumplía en ese momento en su persona, muchos se sorprendieron, porque dijeron: tú eres el Mesías, si te conocemos, has vivido en Nazaret, te hemos conocido de niño, adolescente, y ahora dices que eres el Mesías prometido. Y no le creyeron. Entonces Jesucristo empezó a decir que no se es profeta en su propia tierra. Sí. Y fue cuando habló acerca de cómo Dios envía la bendición a los que tienen un corazón dispuestos a creer. En el caso de Nazaret, los que escuchaban a Jesús cerraron su corazón y no creyeron que Él era el Mesías. Pero Jesús habló de cómo sí, una viuda pobre le creyó a Dios a través del profeta, y es la primera enseñanza que Jesús da, la bendición que Dios envía a una mujer en necesidad, y no era judía, era una mujer gentil. En Nazaret
eran judíos y los judíos estaban rechazando al Mesías. Ahora Jesús está hablando acerca de una mujer gentil. Sí, dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aquí tenemos la primera enseñanza que da Jesucristo acerca de la misericordia de Dios, el amor en acción. Jesucristo vino a atender las necesidades del ser humano. Estaba en la sinagoga de Nazaret. Él dijo, esta palabra profética que hablaba del Mesías se cumple en este momento en mi persona. ¿Lo creen? Ellos no lo creyeron. Entonces sí, fue cuando Jesús empezó a hablar de una persona que sí le creyó a Dios. Sí, porque Jesús se basó en Isaías 61, donde habla de las buenas nuevas. ¿Sí? Y si vemos en Isaías 61, nada más habló el primer versículo y la mitad del segundo versículo, y ahí se quedó, porque después habla del día de la venganza de Dios, que eso es como equivalente al día de la gran tribulación. Pero lo que dijo antes, o cómo empieza Isaías 61, es hablar de la venida de Jesucristo, la primera venida que nos habla acerca de las buenas nuevas del Evangelio. Por eso dijo Jesús, después de que leyó esos versículo y medio de Isaías 61, cerró el libro y dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. En otras palabras, estoy empezando el ministerio, yo soy el que está cumpliendo esa palabra profética, y muchos no le creyeron. Entonces, lo que hizo Jesús, bueno, vamos a darle ejemplos, ¿no?, de cómo profetas judíos tuvieron que ir a una gente gentil, y cómo los gentiles sí creyeron. Sí. Cuando habían, por ejemplo, en una crisis económica, habían muchos afectados. Habían gentiles, habían judíos afectados, pero Dios escogió a una persona y no era del pueblo judío, sino era gentil. Eso como para decirle Jesús a los judíos, bueno, los gentiles creen más que ustedes. Sí, para poder entender ello tenemos que ir al Antiguo Testamento, cuando Dios envió a un profeta. Ese profeta ha sido señalado en la Biblia. Y aquí el paralelismo también es que con Elías los cielos fueron cerrados 3 años y 6 meses, Sí. que es exactamente el tiempo que Jesús estuvo ministrando aquí en la tierra, 3 años y 6 meses. Sí, por eso hay mucha profecía que está allí escondida en la Escritura, y por eso tenemos que revisar, escudriñar la palabra de Dios. Así que en Primera de Reyes encontramos en el capítulo 17 cuando aparece el nombre de Elías, versículo 1 al 5. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán. 6 y 7. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Bien, aquí tenemos la primera vez que aparece en la Biblia
el nombre de Elías, un profeta que Dios levantó en tiempos del rey Acab. El rey Acab era el rey de Israel, capital Samaria. Así Sí. que era el rey en Samaria, pero se casó con una mujer extraña, una mujer que no era judía. Esta mujer, su nombre, Jezabel. Y dice la Escritura, tenemos que leer Primera de Reyes 16, 30 al 33. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Dios abomina la idolatría, y aquí tenemos la idolatría en un rey que contaminaba toda una nación, la nación de Israel. Por eso Dios manda al profeta para que el rey se arrepienta de todo pecado. Pero el rey era duro para oír la palabra de Dios. Se había casado con una mujer llamada Jezabel. Esta mujer era idólatra y practicaba la misma hechicería. Dominaba y controlaba a su marido Acab. Así que tenemos aquí un matrimonio totalmente contaminado por la idolatría y los demonios. Por eso Dios envía al profeta. Los profetas van para liberar al cautivo, sanar al enfermo, pero Acab no estaba dispuesto a oír. Entonces vino la palabra de juicio, y es lo que acabamos de leer en el capítulo 17, versículo 1, donde Dios cerró los cielos 3 años y medio. Así que Dios cerró los cielos por causa del rey que tenía que gobernar Israel y servirle a Dios. Pero en lugar de servirle al Dios de los cielos, le sirvió a Baal, le sirvió a otros dioses, contaminando la tierra con demonios, porque detrás de los ídolos están los demonios. Así que Dios envía al profeta y se cerraron los cielos. Vino entonces sequía, vino entonces hambruna en la tierra. Entonces Dios le dijo al profeta, no te preocupes, profeta, tú eres mi profeta, apártate hacia el lugar donde yo te alimentaré, que es el arroyo de Querit. Allí voy a enviar a los cuervos. Le he dado instrucciones a los cuervos, dice la Escritura, para que lleven tu comida y te alimenten en este tiempo de crisis económica, de crisis de hambre. Debemos saber que Dios es Dios, y Dios da órdenes tanto a los seres humanos como a los animales. Por eso tenemos que entender que Dios se mueve en lo sobrenatural. Y aquí tenemos cómo Elías fue alimentado por los cuervos. Dice la Biblia, le llevaban comida en la mañana y en la tarde le llevaban la comida. Dios espera obediencia. Si los animales, si los cuervos obedecieron las instrucciones de Dios, cuánto más el ser humano debe obedecer las instrucciones de Dios. Por eso Dios envió a Sarepta, una ciudad allá en lo que hoy es el Líbano. Sí, hoy sería el país de Líbano. En el Líbano, hoy sería Líbano, entonces fuera de Israel.
Y Dios envió al profeta Elías para que ayudara a una mujer pobre, necesitada, una mujer viuda, porque esta mujer estaba dispuesta a obedecer las instrucciones de la palabra de Dios. Que de allá también Toda persona que obedece las instrucciones será bendecida. De allá también era Jezabel también. Jezabel también era de allá. Sidón. Y ellos adoraban a Baal, que Baal tiene muchos significados en el nombre, ¿no? Porque lo interpretan como el Señor, el Dios de la lluvia, de los truenos, en fin. Y a través de la historia fue cambiando de nombres. Por ejemplo, en Egipto fue conocido como Osiris, o tienes también Babilonia, lo conoció como Marduk, tienes a Grecia, ¿no? Con Zeus, o Roma con Júpiter, en fin, fue cambiando de nombres, pero era la misma deidad falsa que adoraban, en este caso los cananeos, sí. Hablando aquí de los sidonios. Sí. Podríamos decir entonces que la mujer que Jesucristo mencionó en la historia del profeta Elías era una mujer idólatra, Sí. era una mujer pagana. Sí, tal gentil, vez adoraba pagana, a otros dioses. Adoraba otros dioses. No conocía al Dios de los cielos hasta que llegó el profeta Elías. Sí, en algún momento en su desesperación, tal vez porque ella consultaba a muchos dioses, entonces tal vez llegó a decir, bueno, al Dios que me escuche entonces, porque era tantos dioses que ella adoraba que no ninguno le respondía. Y puede que haya dicho algo así. Y es allí donde Dios habló con ella, la preparó. Antes de que viniese el profeta Elías a su casa, esta mujer ya estaba lista, estaba preparada porque ya Dios había hablado con ella. Así es. Vamos a ver un cuadro donde podríamos ver toda la secuencia en cuanto a la bendición que Dios da a las personas que oyen, creen y obedecen. Esta mujer, la mujer viuda en Sarepta, recibió al profeta Elías. Número 2, oyó atentamente las instrucciones del profeta. Hay que estar atentos a oír la palabra de Dios. Número 3, creyó en las promesas. Las promesas de Dios son de bendición, la bendición que esta mujer necesitaba como era la comida. Y número 4, obedeció al profeta. Cuando seguimos estos 4 pasos, la bendición nos alcanzará. Vamos a ver cómo Dios comisionó al profeta. Número 1, Dios envió al profeta Elías a una viuda necesitada para atenderla en su necesidad. Dios está mirando en toda ciudad y en toda nación las necesidades de la gente, pero Dios está mirando el corazón. Número 2, previamente Dios había dado orden a una mujer viuda para sustentar al profeta. O sea que Dios obra en el corazón de la persona necesitada. Cuando la persona está dispuesta a creerle a Dios, al Dios de los cielos, entonces la bendición vendrá. ¿Cuántas personas en una ciudad, cuando están pasando por situaciones difíciles, entonces claman a Dios? Al Dios desconocido, porque muchos no conocen al Dios verdadero, pero claman a un Dios sobrenatural. Entonces Dios envía al profeta. Número 3, el profeta Elías fue a la comisión dada por Dios. Vamos a leer ahora sí, Primera de Reyes 17, del 8 al 10. Dios prepara los corazones y cuando ya el corazón está preparado, es cuando Dios envía al profeta con la palabra de instrucciones, donde allí, en la obediencia a las instrucciones, estará la bendición. Así que primero Dios trata con el corazón de la persona en su necesidad.
Cuando hay un problema de crisis, sobre todo cuando hay enfermedad, las personas están muy sensibles a oír de Dios. Es cuando vamos a orar a los hospitales, vamos a orar por los enfermos, porque están en una posición de creer a Dios. Vamos a leer lo que está en Primera de Reyes 17, del 8 al 10. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Aquí están las instrucciones del profeta. Tiempos de sequía, tiempos de hambruna. Lo primero que pide el profeta a esta mujer viuda necesitada es agua. Dame un vaso con agua. Cuando el agua era cosa preciosa y esta mujer oyó y siguió las instrucciones. Después del agua, ahora pan. Y es cuando la mujer le dijo: profeta, solamente tengo un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite. Estaba yo por preparar una torta de pan para comerla yo y mi hijo y dejarnos morir. Era lo último, es lo que conocemos como la semilla, lo último que se tiene y hay que sembrarla. Entonces ella dijo: estaba yo esperando hacer esto y ya no habrá más. El profeta le dijo: correcto, haz como has pensado. Ve y prepara el pan. Prepara con harina y aceite el pan. Pero antes que tú lo pruebes, primero tráemelo a mí. Es a mí a quien lo vas a traer, porque la bendición de la prosperidad está en el profeta. Así que Dios envía al profeta donde hay pobreza, donde hay necesidad, porque es la voz del profeta la que va a dar las instrucciones de Dios para que el pobre salga de su pobreza. ¿Cómo saldrá el pobre de su pobreza? Dando. Esta mujer iba a dar de lo que tenía, agua y pan. Pero ¿a quién se lo daba? Al profeta, que era el representante de Dios. Y es allí cuando vino la profecía. ¿Cuál era la profecía? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. De otra manera, tendrás comida en todo este tiempo de hambre. Sí, así para que Dios, hay que seguir las instrucciones del profeta. Sí, para Dios tú das lo poco que tienes y Dios lo convierte en mucho. Sí, es el principio de la ofrenda o de la sí. semilla que sembramos. Si tienes escasez, Dios la va a revertir a abundancia. Sí. Pero todo parte de dar a Dios, y en este caso de dar al profeta que Dios envió. Y es donde esta mujer fue bendecida, porque dice que nunca escaseó ni la harina, ni la masa, ¿no? Nada escaseó, ni el aceite. Y así estuvieron casi todo el tiempo que hubo la sequía. Sí, Dios está siempre atento a las personas que están sufriendo, que están en necesidad, pero dispuestas a seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Hoy es la iglesia cristiana quien está predicando el evangelio, está hablando de la palabra de Dios, y los que oyen y creen y obedezcan la palabra de Dios serán bendecidos. En el libro de Segunda de Crónicas 20:20 nos dice: cree en Jehová y estarás establecido, cree en los profetas y serás prosperado, lo dijo el rey Josafat. Y eso fue exactamente lo que hizo esta mujer viuda de Sarepta de Sidón.
que primero creyó a Dios y Dios le dio instrucciones, y luego cuando vino el profeta, ella también creyó en el profeta, y entonces al acatar lo que dijo Dios y lo que dijo el profeta, que el profeta también era la misma voz de Dios, ella fue bendecida, tanto ella como su hijo, su casa, y nunca le faltó nada porque decidió creer en Dios y en su palabra por el profeta que fue enviada. Así que hoy les animo que se decidan todos a creer a Dios y a creer en la palabra profética, porque no importa qué condición estemos o qué situación adversa estemos enfrentando, si ponemos en primer lugar a Dios y su palabra, nos irá bien. Así que quiero dirigir a aquellos que quieran hacer esta oración de entregar su vida al Señor Jesucristo. No hay algo más importante que tener a Jesús en nuestros corazones. Pueden decir conmigo esta oración allí donde estás. Di: Padre, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti. Hoy decido creer en ti y creer en tu palabra. Me arrepiento de todo pecado y clamo a la sangre de Jesucristo para ser lavado y ser limpiado. Gracias, Señor, por salvarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado, y te doy la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos sean todos a la familia de Dios. Ahora les invito a que vayan a una iglesia, permanezcan siempre en una posición de obediencia a Dios, de obediencia a su palabra, y no olvidemos dar a Dios también, porque es allí donde está la clave para recibir las bendiciones del cielo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza y que las bendiciones sigan estando con ustedes. Dios es amor y nos ama a todos. Solamente hay que oír, creer y obedecer. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.